En esta sesión vamos a trabajar la parte de variables de entorno y posteriormente vamos a estar cargando desde una ruta, ya sea de localhost o de una ruta en un servidor, diferentes tipos de información, como lo son usuarios y carros. Muy bien, vamos a iniciar con el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos PHP y SQL que están en el link de la descripción y los pasamos a la carpeta, bueno, en mi caso en htdocs, porque lo que tengo es XAMPP corriendo. Aquí tengo levantado el XAMPP y los dos servidores o los dos servicios, el Apache y MySQL. Si lo tienen en un servidor en WAMP, por ejemplo, pues entonces estaría la carpeta www o IIS o cualquier otra. Bien, estos tres archivos que son PHP son los que me van a dar la información o los servicios para obtener los datos. Mientras que este SQL es el que yo voy es el script que yo voy a utilizar para cargar o crear la base de datos. Entonces, lo que tengo que hacer es abrir el php y bueno, vamos a ver aquí el nombre. El nombre se llama prueba raya abajo demo 4. Vamos a crearlo, pegamos y le damos crear. Una vez creada la base de datos, importamos, vamos a copiar la información, vamos a ver qué se me hizo desde aquí y vamos a elegir el archivo y a cargar el archivo sería el SQL. Le damos continuar y ya tenemos cargada las dos tablas de la base de datos prueba demo 4. Tenemos cars y tenemos users. Posteriormente tenemos en la carpeta los archivos PHP, el de conexión, que es el que va a hacer o que nos va a dar los credenciales para poder conectarse a la base de datos, en este caso a la base de datos en localhost. Y posterior a ello tenemos ahí los PHP que estos los vamos a levantar con el navegador desde localhost para ver si están cargando o funcionando bien. Vamos al localhost y la carpeta en este caso se llama API raya abajo demo 4. Vamos a buscar, así es como le puse yo, vamos a buscar aquí el API demo 4 y cargamos el get cars. Muy bien, ahí ya estamos obteniendo toda la información de la base de datos y el get users. Muy bien, ya comprobado esto, sabemos que ya está funcionando toda la parte, digamos, del backend. No vamos a concentrarnos en los archivos PHP porque este no es el tema del video. Muy bien, ya con esto, ya esto lo podemos cerrar y nos vamos a ubicar ya en la carpeta para crear la aplicación de React. En la consola, dentro de la carpeta, lo que hice fue crear o instalar la plantilla de React con el comando npx create react app. Y en mi caso le puse env-app, environment application. Muy bien, ya una vez que se nos ha instalado la plantilla, procedemos a abrirla con nuestro editor. Aquí estaríamos abriendo el Visual Studio Code y arrastrando la carpeta a nuestro editor. Posteriormente estaría abriendo la terminal, una nueva terminal y escribiendo el comando npm start. Vamos a esperar a que se cargue y una vez cargado el
sitio o la plantilla en el navegador, vamos a proceder a hacer algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer es borrar archivos que no vamos a ocupar. En src vamos a borrar todos los CSS, estaríamos borrando el app.css, vamos a borrar el index.css y dentro de app vamos a eliminar el import del logo y el import del CSS. Posteriormente vamos a borrar todo lo que está dentro de return, el div del nombre de la clase que se llama app, y vamos a sustituirlo por una que se llama container. Vamos a utilizar, bueno, vamos a poner aquí un título que se llama test. Vamos a utilizar framework CSS que se llama Bootstrap. Ok, todavía no nos está sirviendo porque desde el index está tratando de cargar un CSS. Nos vamos al index de JavaScript, index.js, y eliminamos ese import. Nosotros podríamos descargar el CSS, importarlo desde aquí de forma local, pero vamos a trabajar con un CDN de Bootstrap y lo estaríamos cargando desde la carpeta public. Abrimos el index.html y lo vamos a importar desde aquí. Vamos a buscar la ruta en Bootstrap y en el CSS le vamos a dar copiar. Ya en el HTML, antes del título, vamos a pegar todo lo que es la URL o la referencia del Bootstrap. Vamos a probarlo, vamos a abrir nuevamente el navegador y ya vemos que está funcionando. Ahora vamos a trabajar la parte de variables de entorno. Las variables de entorno, ahí podemos almacenar información sensible que no vamos a compartir o publicar en ningún repositorio. Por ejemplo, tokens o llaves, palabras secretas, etcétera. O inclusive rutas, que es en este caso que nosotros vamos a trabajar. Solo podemos cerrar el index, este otro index también. Por ejemplo, las conexiones a bases de datos o las conexiones a APIs o endpoints. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear aquí, vamos a hacer un ejercicio de demostración para ver cómo funcionan todo este tema de las variables de entorno. Vamos a crear un nuevo archivo y le especificamos .env, .production. Tiene que ser exactamente así. Después vamos a crear otro nuevo archivo. Va a ser el env.development, que es el de desarrollo. Aquí vamos a crear dos variables de entorno, que es una para desarrollo y otra para producción. Es decir, mientras nosotros estamos desarrollando, estamos programando, creando el aplicativo en nuestra computadora, estaríamos utilizando el API del desarrollo. Y una vez creado el build, generado el build y ya publicado, ya se estaría utilizando este entorno de producción. ¿Cómo es eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a empezar con el de desarrollo. Y la idea es, o la forma, es primero especificar el nombre de la constante y después su valor. Por ejemplo, API-URL igual, y aquí especificamos toda la ruta de nuestro API. En este caso vamos a utilizar la que tenemos en localhost, que son estas. Digamos, podemos seleccionar cualquiera, digamos que esta.
Lo que pasa es que aquí, en este caso, no vamos a cargar todo, incluyendo el PHP o la ruta, sino que vamos a utilizar solo el dominio, que en este caso sería localhost / API-demo4. Eso es lo que vamos a pegar aquí. Para la otra, vamos a estar utilizando ya esta que tenemos por aquí, producción. API-URL y pegamos aquí. Es exactamente lo mismo, vamos a obtener los mismos servicios, solo que unos de forma local para trabajar con las bases de datos, para hacer pruebas de forma local, y este otro ya es para producción, que se supone que es ahí donde está el API o la información que nuestro cliente o nuestra aplicación cliente va a obtener o va a utilizar. Aquí esto en React no lo reconoce, sino que hay que agregarle un prefijo. Vamos a agregarle y en mayúscula React-app. Este es el prefijo que tenemos que agregar para que React lo reconozca. Vamos a agregarlo aquí también. Y ya tenemos las dos variables de entorno ya para llamarlas. Ahora, ¿cómo se van a llamar o cómo yo voy a poder acceder a esto? Ya el React ya tiene de por sí una librería que se llama .env para poder trabajar toda esta parte de variables de entorno, así que no tengo que instalar nada, ya lo trabaja de forma local. En el app.js vamos a crear una constante que se llama env, environment, y vamos a crearle o agregarle el tipo de entorno en el que se encuentra la aplicación en este momento. Vamos a utilizar una instrucción de Node.js que se llama process.env.nodeenv. Esta es una variable de entorno, o por decirlo así, es una propiedad que indica en qué entorno se encuentra en este momento el aplicativo. Vamos a especificar aquí con un console log. Guardamos y levantamos. Vamos a ver en este momento. Como ven, dice que es desarrollo. Vamos a proceder a hacer el build de la aplicación para verificar si ya el entorno ya va a cambiar. Para ello, antes de generar el build, primero vamos a detener el servidor y posterior a ello vamos a buscar el package.json y desde aquí, desde la instrucción private, en la línea 4, vamos a crear o agregar una nueva instrucción que se llama homepage. Y simplemente vamos a agregarle punto slash. Esto para que pueda ser ejecutado en páginas estáticas. No necesita, es más, hasta dándole doble clic al archivo se podría utilizar. No es una buena práctica, pero para efectos de esta demostración podríamos hacerlo. Muy bien, ya hemos cambiado esto. Ahora sí procedemos a generar el build. npm run build. Vamos a esperar. Ya una vez generado el build, el proyecto, nos ubicamos en la carpeta que dice build. Aquí le podríamos dar botón derecho y reveal in file explorer. Lo abrimos y damos clic sobre o abrimos el index.html. Esperamos a que cargue y con F12 abrimos la consola y noten que en este caso dice production. Ven que ya aquí él hace la diferenciación en cada uno de los entornos en el que se encuentra el aplicativo. Ahora, ¿cómo esto nos va a ayudar a trabajar? Muy bien, ya habíamos hecho las variables de entorno de producción y las de desarrollo para indicar
que una vez, por ejemplo, que el recurso o el aplicativo esté ya publicado en un servidor, se conectaría a este otro para obtener los datos, tener la información. Si nosotros hacemos algo parecido con esto, por ejemplo, un console log y escribimos el process.env, pero aquí vamos a escribir algo diferente, vamos a cargar las variables de entorno que especificamos aquí. En este caso es React API URL. Sería de esta forma. Vamos a guardarlo y vamos a levantar aquí nuevamente. Perdón, es que tenía aquí el servidor apagado. npm start. Vamos a esperar a que se cargue. Noten que ya está cargando la variable, pero en modo de desarrollo. Voy a hacer nuevamente la prueba de generar el build para ver la diferencia de lo que estaría cargando. Una vez generado el build, el nuevo build, de nuevo, vamos a proceder a cargar el HTML. Abrimos la consola y notamos que ahora sí estaría cargando ya o direccionando al servidor ya que está en producción. Ya con esto, ya nosotros podemos especificar o determinar qué es lo que estaría cargando nuestro aplicativo. Como ustedes pueden ver, en esta ruta solo se está almacenando el dominio. Lo que tenemos que hacer ahora es concatenarla, por ejemplo, en mi caso, con esta dirección de este PHP o si nosotros estamos trabajando con un framework que trabaja en rutas o enrutamiento, estaríamos agregando aquí las rutas. Para ello vamos a trabajar en un archivo de configuración para poder establecer ya o concatenar ya las rutas con este dominio. Para ello vamos a crear en la raíz de src un archivo que se llama endpoints, que va a ser de tipo JavaScript. Le damos new file, endpoints.js y vamos a crear un objeto que se llama igual endpoints y vamos a almacenar ahí lo siguiente. Por ejemplo, para users vamos a referenciar toda la parte esta de la URL. Sin embargo, esto lo que tenemos que hacer es concatenarlo, por ejemplo, con este de get users. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar lo que se llaman cadenas literales en JavaScript. Para ello, lo que tenemos que hacer, si estamos en Windows, podemos utilizar el Alt 96. Vamos a darle Alt 96 y ya tenemos ahí las comillas, estas comillas invertidas. Y todo esto vamos a meterlo dentro de una llave. Por ejemplo, metemos esto dentro de la llave y antes agregamos el símbolo de dólar. Ya con esto estamos indicando que lo que hay aquí adentro es o una constante o una variable. Posterior a ello vamos a concatenarlo, en este caso con la ruta del archivo PHP, pero si lo estarían trabajando con rutas igual es válido. Estaríamos utilizando users, por ejemplo. En este caso estamos utilizando users solamente para obtener los usuarios. Pero si estarían trabajando con rutas, podrían utilizar users no solamente para hacer el get, sino para subir usuarios, actualizar, eliminar, etc.
Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo con los carros, con cars. Simplemente copiamos, sustituimos aquí cars y en este otro estaríamos sustituyendo cars. Posteriormente vamos a exportar, export default, el endpoints para poder importarlo desde cualquier parte de nuestro proyecto. Muy bien, ya con esto podemos irnos a app.js y ahí hacemos el import. Import endpoints y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primero esto de consola, bueno, esto lo podríamos ya eliminar para no confundirnos o podríamos ponerlo dentro de comentarios. Vamos a ponerlo dentro de comentarios y hacemos lo siguiente. Aquí estaríamos utilizando, vamos a hacerlo aquí afuera para endpoints, por ejemplo, cars. Vamos a ver qué es lo que estaría imprimiendo. Vamos a abrir aquí y noten que cuando imprimimos cars ya estamos trabajando con toda la ruta, con la ruta completa. Ahora, ¿cuál es la idea de concatenar estos PHP, por ejemplo, en este caso con las variables de entorno? Que no importa en el entorno que estamos trabajando, él va a concatenar si es en localhost, por ejemplo, o en un servidor de producción, o en un servidor de pruebas, o lo que sea, con las rutas específicas, o con los PHP, en este caso, específicos. Ya así no tenemos que preocuparnos de estar cambiando manualmente las rutas, sino que simple y sencillamente ya el entorno lo hace por nosotros, o el cambio de entorno por nosotros. Bueno, ya si nosotros hacemos, por ejemplo, users, ya aquí estaríamos viendo que debería cargar toda la ruta de users. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Bueno, lo que nos queda es ya consumir este servicio, entrar a esta ruta y obtener los datos. Antes olvidé mencionarles que si por alguna razón necesitamos hacer una prueba con el API del servidor ya de producción, no necesitamos utilizar esta localhost, sino que vamos a tener que hacer una prueba o consumir datos reales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la consola primero vamos a detener el servidor con control C. Le decimos sí. Y aquí en la consola vamos a escribir un comando. Primero nos ubicamos en el archivo del entorno del environment production y vamos a copiar toda esta ruta, que es la constante, con su ruta respectiva en el servidor de producción. Y en el comando, simplemente si estamos en Windows, escribimos set en la consola aquí de Visual Studio y entre comillas pegamos toda esa información, todo ese código. Le damos Enter y ya establecimos la variable de entorno ya para esta consola. ¿Qué quiere decir? Que si en este momento levantamos el servidor nuevamente y si vemos en consola, ya se está conectando o está haciendo referencia al servidor de producción. Ya a partir de este momento podríamos seguir trabajando normalmente a sabiendas de que todos los datos que estamos recibiendo y que a futuro podríamos pues hacer ediciones o todo el CRUD ya va a ser en el servidor de producción. Si queremos pasarnos nuevamente al local, al de desarrollo, igual vamos a hacer este efecto. Vamos a cancelarlo, control C, escribimos set, comillas, vamos a especificar el localhost y nuevamente vamos a levantar el servidor para seguir haciendo ya los trabajos en localhost.
Para efectos de nuestro proyecto, como es un proyecto pequeño, vamos a crear un archivo JavaScript donde tenemos algunas utilidades. Pues en realidad solamente una. Es una utilidad que nos va a servir para obtener toda la información de esos servicios. Y eso lo vamos a utilizar con Fetch. Vamos a crear dentro de src new file y especificamos utils.js. Aquí en este archivo vamos a crear un método, vamos a darle primero export y vamos a crear la función que se llama, por ejemplo, pues get data o get data. Él va a recibir como parámetro una URL API. Básicamente eso es lo único que va a recibir. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque nosotros vamos a utilizar el fetch y recuerden que el fetch es una función asíncrona. Él toma tiempo, por lo que tenemos que definir que esto que estamos aquí creando es una función asíncrona, por lo que tenemos que decirle async. Y aquí vamos a crear una constante que se va a llamar res, que es donde va a almacenar la respuesta del servidor. Vamos, si escribimos aquí fetch, y sería URL API, pero recuerden que esto es asíncrono, por lo que necesitamos especificarle aquí el await. Una vez que carga esto, continuamos con la siguiente línea, que es, ok, aquí vamos a hacer esto. Vamos a definir una variable, más bien, porque esto vamos a cambiarle aquí el valor. Ya res, una vez que obtenemos los datos del servidor, vamos a parsearlo de formato JSON. Pero también esto toma tiempo, por lo que tenemos que especificar que es un await. Posteriormente, ya cuando hace todo este trabajo, simplemente va a retornar la respuesta. Y así, ok, otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es trabajar el manejo de error. El manejo de error en JavaScript se trabaja con try catch. Vamos por aquello de que si hubiese un error o una situación, no se nos caiga o no reviente el programa. Vamos a meter toda esta instrucción dentro de try catch. Entonces vamos a decirle que intente hacer esto. Vamos a formatearlo aquí. Intente hacer el manejo de error o intente hacer más bien toda esta instrucción, pero en caso de que no pueda hacerlo, simplemente retorne un error. Retorne el error. Muy bien, ya con esto, ya vamos ya hicimos el export. Noten que aquí, como no estamos haciendo un export default, porque aquí podríamos eventualmente crear otra función, una función que se llama, por ejemplo, post data, y podríamos crear otras funciones. Tenemos que exportarlas todas para no tener que estar pues creando archivos por separado. Tenemos que exportarlos, pero no se pueden exportar por default. Así que para importarlos tenemos que hacer un toque, un detalle. Vámonos a app.js y vamos a importar. Digamos que tenemos todos los métodos, todas las funciones utilitarias que vamos a utilizar en nuestro proyecto, por lo que en este caso podríamos decirle que importe todo lo que hay ahí y le especificamos un alias. Vamos a especificar as utils. Vamos a especificar la ruta. Lo que estamos haciendo con esto es que vamos a importar todas las funciones que hay aquí con este alias, con utils. Y para llamarlo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Podemos llamarlo aquí dentro de la función app.
Bueno, antes vamos a crear un método setup y vamos a utilizar algunos hooks de React. Lo primero que vamos a hacer es importar con aquí el useState y el useEffect. Posteriormente, ya dentro de la app, vamos a crear un useEffect. Este useEffect que especificamos con, con este símbolo, ¿verdad? Con las llaves vacías, se me va a ejecutar una vez. Se va a ejecutar solo cuando ese componente va a cargar por primera vez, nada más, que es como un init. Y vamos a crear aquí un método que es setup, el método setup, y ese método después lo vamos a llamar dentro de este efecto. Esto es como dentro del ciclo de vida del componente. Vamos a especificar simple y sencillamente lo siguiente. Vamos a utilizar el utils. Vamos a hacerlo de esta forma. Digamos que vamos a utilizar el cars. Vamos ahora a llamar al utils.getData. Y como la URL, con parámetros, simple y sencillamente utilizamos nuestros endpoints cars. Así de sencillo. Pero, de nuevo, todo esto, recordemos que esto es una función asíncrona porque toma su tiempo mientras hace la consulta al servidor, etcétera. Por lo que tenemos que especificar que esta también es una función async. Async, y aquí vamos a especificarle el await, o sea que se espere para ejecutar lo demás. Aquí podríamos imprimir el cars. Posterior a ello, simplemente vamos a llamarlo dentro de este efecto. O sea, en el momento en que cargue el componente, se va a llamar a esta función que va a cargar toda la información de carros. Vamos a guardar y vamos a ver si funciona. Muy bien, noten que aquí ya está cargando los 500 registros de carros. Yo podría detallar aquí alguno. Y ya está funcionando, ya está obteniendo la información de nuestro servicio. Para obtener los usuarios, simple y sencillamente podemos modificar aquí o copiar y pegar. Pero antes vamos a hacer algo aquí, un cambio. Este cars que está aquí, vamos a declarar una variable. Vamos a declarar una variable aquí al principio del proyecto, antes de la función app. Puede ser aquí, bueno, aquí en este lado. Vamos a declarar cars y vamos a declarar users. Porque esto lo vamos a tener que utilizar en algún otro momento. Podría ser, bueno, ahí después vemos a ver si lo vamos a necesitar declararlo como global o simplemente eh, en este ámbito dentro de esa etapa. Muy bien. Vamos a utilizar cars, seleccionamos, copiamos, pegamos y lo cambiamos aquí por users. Y aquí ya sería users. Muy bien. Y aquí vamos a imprimir los usuarios. Vamos a ver. Vamos a cargar nuevamente. Vamos a actualizar. Y vamos a ver. Ok, ya está cargando. Y detallamos aquí. Y noten que ya está cargando ya los usuarios. A partir de este momento vamos a crear la lógica y las interfaces para poder visualizar la información en el navegador. Como ustedes recuerdan en el ejemplo, vamos a contar con dos botones en el que el usuario va a poder seleccionar si va a querer visualizar la lista de carros
o la lista de usuarios. Por lo que tenemos que primero crear algunos estados y posteriormente pues métodos para cargar la información y algunos componentes. Bien, vamos a crear el primero, un estado, que va a ser un estado bandera. Es un estado booleano que va a indicar si la información está cargada o no. Y vamos a nombrarlo isReady. Por defecto, isReady va a estar en falso. La idea es que cuando ya todo esto se carga, ya isReady lo vamos a establecer en true, en verdadero. Posteriormente vamos a crear otro estado, USF, que se va a llamar data o data. Data, como ustedes recuerdan, el usuario puede escoger entre carros y usuarios. Dependiendo lo que escoja el usuario, así va a cargar el data para poder después pasarlo por parámetro al componente que se va a encargar de renderizar o de visualizar la información, por lo que data va a ser un estado que va a cambiar ya sea a users o a cars dependiendo de la opción que seleccione el usuario. Vamos a declararlo en nulo y vamos a declarar también otro estado que se va a llamar título, title. Vamos a quitarle una T y ese va a almacenar, por decirlo así, la opción que está seleccionando el usuario, ya sea carros o usuarios, primero para renderizarlo en la vista. Decir que la vista actual es de carros o la vista actual es de usuarios, pero también nos va a servir para que el proyecto o el aplicativo sepa cuál es la opción que seleccionó el usuario. De momento vamos a declararlo como nulo. Vamos a iniciar el uso de isReady. La idea es que cuando todo esto esté listo, cuando estos datos, tanto cars como users, estén cargados, vamos a decirle a React que renderice o que despliegue los botones para que el usuario pueda seleccionar ya sea carros o usuarios. En caso contrario, si esto todavía no se ha cargado, estos datos no se han cargado, debería de mostrar un aviso que indique que se están cargando los datos todavía. Que espere, por favor. Vamos a iniciarlo de esta forma. En el setup vamos a llamar la función setIsReady, porque la idea es, bueno, esto primero vamos a ponerlo en comentario, esto o eliminamos mejor. La idea es que cuando se han cargado todos esos datos, setIsReady se active en true, quede activado de una vez. Posteriormente, ya aquí en la parte de return, que es donde va a estar renderizando toda la información, React, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir llaves y vamos a decir que si isReady, vamos a ver cómo lo había puesto aquí. Ok, aquí está, si está en mayúscula. Ok, si isReady, entonces vamos a utilizar el condicional, el ternario. Si isReady, vamos a mostrar aquí, esto podríamos trabajarlo con una fila y digamos que con dos columnas podría ser, o con una sola columna, con una columna de 12. Vamos a indicarle que despliegue un par de botones. Un botón que diga Cars o View Cars, y el otro botón que diga
View Users. Aquí vamos a mejorar un poco la interfaz gráfica utilizando clases de Bootstrap, escribiendo las siguientes clases. Primero, agregar la clase btn y después btn podríamos agregar outline, digamos que success. Esto podríamos copiarlo y lo pasamos para abajo en el siguiente botón. Digamos que aquí ya yo le voy a cambiar la clase success por info. Vamos a dejarlo así y seguidamente vamos a especificar qué pasaría si esto no es verdadero. O sea, si isReady es true, va a cargar los botones. En caso contrario, si esto todavía no es verdadero, o sea, es falso, quiere decir que todavía no se han cargado los datos, vamos a indicar al usuario que todavía se están cargando los datos. Esto vamos a poner aquí los dos puntos, abro paréntesis y aquí podría generar también una fila y dentro de esta fila una columna también de 12 y podríamos incluir aquí un spam por si en algún momento queremos darle algún estilo y aquí podríamos mandarle el mensaje loading data. Vamos a darle que por favor espere, please wait. Muy bien, vamos a guardar y probamos para ver cómo se estaría viendo esto. Vamos a guardar. Ven que mientras está cargando la información, no se habilitan los botones. En el momento en que ya tenemos la información cargada, ya los botones están listos para ser utilizados. Vamos a mejorar un poco los estilos, la interfaz gráfica, agregando estilos CSS. Por ejemplo, vamos a centrar los botones con la clase Text Center. Y vamos a dejar un pequeño margen entre este botón y el otro para que no queden tan juntos. Por ejemplo, con el margin. Vamos a darle un margin, digamos que de 4. A ver cómo funciona. Y ya tenemos nuestra interfaz gráfica. Vamos ahora a programar los botones. Antes vamos a agregar un par de propiedades en los botones de ver carros y ver usuarios. Vamos a agregar primero la propiedad ID y el ID del botón para ver carros sería btn cars y el ID del user sería ID btn users. Esto podríamos ir colocándolo en cascada para trabajarlo de una forma mejor. Incluso podríamos darle enter a la clase también para visualizarlo mejor. Posteriormente, bueno, al ID también, posteriormente vamos a agregar una propiedad. Esta propiedad es una propiedad que nosotros vamos a inventar. Es una propiedad cuando nosotros trabajamos propiedades inventadas por alguna razón que necesitamos según la lógica o nuestras necesidades, vamos a tener que utilizar una propiedad que se llama data. Lo vamos a trabajar así. Podemos trabajarle nombre, una propiedad que se llama nombre, por ejemplo, o lo que sea. Es más, vamos a utilizar esa misma propiedad, pero en inglés. Vamos a darle data-name. Así es como se tiene que especificar. Y a esta se va a llamar cars. Y, o puede ser, no, mejor vamos a especificarle título porque esa es la propiedad o esa es la función que va a hacer, una función de título. Después vamos a verlo. Y aquí en
Después del ID, botón users, perdón, vamos a especificarle la propiedad data title y le estaríamos especificando como users. Muy bien. Ya cuando hemos terminado esto, vamos a crearle ya el manejador de eventos para estos botones. Vamos a utilizar un mismo y lo vamos a especificar después del setup. Aquí en la función setup, cuando termina, antes del return, vamos a crear otro método. Vamos a definirlo ya como con la función flecha y lo establecemos como un handle, porque va a ser un manejador de eventos. Lo vamos a asignar al evento clic de ese botón. Vamos a darle handle select data para poder seleccionar donde le vamos a decir al usuario que seleccione la data o la información del servidor. Aquí como parámetro, vamos a especificar la E de events y simplemente vamos a crear dentro de este método, vamos a crear una constante que se llama ID y vamos a obtener esa ID del botón. ¿Cómo especificamos eso? Vamos a llamar al evento, a E, y buscamos a current. Bueno, no, en este caso vamos a buscar a target.id. Posteriormente, vamos a imprimir el ID. Nada más para hacer la prueba, a ver si esto funciona, vamos a copiar y vamos a buscar en el botón para asignarle ya el evento. Vamos a darle on click y este es handle select data. Esto podemos copiarlo y vamos a pegarlo aquí para este otro botón. Muy bien, vamos a hacer la prueba. Si yo le doy un clic aquí en el botón Cars, sale btn Cars o btn Users. Ya está recuperando la propiedad ID de cada uno de los botones. Vamos a tratar ahora de recuperar la propiedad title de esta. ¿Podríamos hacerlo con título? No. Vamos a hacerlo con una personalizada, con data title. Para ello vamos a crear otra constante que se llama title y vamos a definir nuevamente target, pero aquí vamos a buscar una propiedad que se llama dataset. Dataset y de todo ese juego de datos vamos a recuperar la propiedad que inventamos que se llama title. Vamos a hacer una impresión de esa constante. Guardamos, abrimos y damos un clic. Y noten que ya está recuperando esa propiedad, tanto el ID como el título. Ahora bien, lo que vamos a hacer es una validación. Vamos a indicar que si el ID es el botón Cars, va a estar cargando este, este dato. En caso contrario, estaría usando users. Todos estos datos lo estaríamos cargando dentro de data. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer ya con condicionales, a trabajar con condicionales. Después de esto ya sabemos que esto sí funciona, podemos eliminarlo mejor. Y vamos con la primera condicional. Dice que si el ID es igual al botón Cars, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al set data y le vamos a asignar
En nuestro caso, vamos a asignarle la información que viene de cars. Posterior a ello, vamos a hacer otro condicional. Vamos a ponerle aquí una punto y coma. Otro condicional. Y vamos a indicar que si el ID es btn users, ya el setData ya va a alimentarse de users. Muy bien, aquí hay algo muy interesante. Si nosotros quisiéramos corroborar o imprimir la información de este estado, si nosotros lo especificamos inmediatamente aquí, después de estas condicionales, decimos, bueno, si es ID es cars, entonces se le asigna la información de cars para poder imprimirla. Nosotros vamos a hacer esto, un log de data. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Si voy a limpiar aquí la consola, si voy a seleccionar cars, noten que data está nulo. Vamos a ver qué pasa si yo selecciono users. Ya cargó algo, pero noten que está cargando la información de cars. ¿Qué es lo que está pasando y por qué cuando yo lo cargué por primera vez salió nulo? Recuerden que los estados, la forma en que React trabaja los estados es asíncrona. Quiere decir que no es necesariamente inmediatamente que se hacen estas condicionales y esta asignación, inmediatamente se va a cargar la información en este estado. Eso es por un tema de eficiencia. Después ahí se puede profundizar un poquito más en por qué es que se trabaja de forma síncrona los estados. Pero para poder ver la información, ver si realmente se cargó la información correcta de esto, nosotros trabajamos o echamos mano de el hook use effect, el efecto secundario. Ya habíamos trabajado un efecto secundario que es cuando se carga el proyecto, bueno, en este caso el componente por primera vez, pero vamos a crear otro efecto. Vamos a crear un efecto de secundario que es en el momento en que se cambia data, cuando cambia data, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que queremos es que simple y sencillamente imprima ese dato que tiene ahí adentro. Por lo que vamos a darle use effect, pero aquí en este array ya no va a ser un array vacío, sino que va a ser, vamos a especificar que sea con data. ¿Y qué vamos a hacer dentro de esto? Cuando carga, vamos a simple y sencillamente imprimirlo, imprimir su valor. Vamos a actualizar, voy a actualizar nuevamente. Ahí está cargando. Dice que, bueno, en este momento cuando ese data al principio carga en nulo, por supuesto porque él no tiene ningún valor, no se ha seleccionado nada. Si el usuario selecciona cars, ya se estaría cargando toda la parte de carros. Si estaría seleccionando users, vamos a ver que se estaría cargando en data ya toda la información de los usuarios. Muy bien, ahora lo que nos queda es renderizar toda esta información en el navegador. Para desplegar la información en el navegador, vamos a utilizar un componente. Vamos a ubicarnos en src, new folder, nueva carpeta, y vamos a nombrarlo components. Dentro de components vamos a crear un nuevo archivo, new file, y le vamos a llamar viewdata.jsx. Ya en el archivo vamos a crearlo y exportarlo de una vez mediante el comando edf, y posteriormente vamos a escribir el return.
envolver todas las instrucciones o las etiquetas HTML dentro de esas instrucciones, dentro de esos tags. Lo primero es crear una fila, posteriormente una columna de 12 y dentro de la columna vamos a especificarle, bueno, ya habíamos definido anteriormente un título 1, me parece, como, tenemos el H1 que dice test. Vamos a definir, por aquello de la accesibilidad, vamos a definir un H2 como view data. Vamos a dejarlo de momento así. A continuación vamos a importarlo en app.js haciendo el import de view data. Ya Visual Studio ya nos pone la ruta, nos completa la ruta. Ahora, ¿cómo vamos a renderizar esto? ¿Cómo vamos a cargar este componente? ¿Cómo React lo va a hacer? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser con enrutamientos, con validaciones, varias estrategias. Pero la estrategia más fácil para este ejemplo es validar si data está cargado, si es diferente de nulo. En caso que es diferente de nulo, ya va a llamar a este componente y le va a asignar esa información. En nuestro return, dentro de container, tenemos aquí el contenedor, después vamos aquí al final, tenemos toda la validación anterior que habíamos hecho, pero después de esa llave, vamos a darle un par de enters. Todo esto tiene que estar dentro de este div que es el contenedor. Vamos a proceder a hacer una validación. La validación es que si esa data pues tiene información, vamos a cargar el componente viewData. ¿Cómo lo hacemos? No necesitamos, es solamente él va a validar si esto es correcto, vamos a cargar esto. Si no, no va a hacer nada. Por lo que vamos a llamar a viewData, cerramos la etiqueta y listo. Vamos a formatear un poquito esto. Y de una vez podemos pasarle por parámetros esta información. Pero para ello, antes voy a eliminar este useEffect porque ya nosotros no lo vamos a utilizar. Ya sabemos que sí se está cargando efectivamente data dependiendo del botón que oprima el usuario. Por lo que este useEffect de data, este efecto secundario, ya no lo vamos a necesitar. Y en nuestro componente que acabamos de hacer, vamos a pasarle como parámetro, como props data. Y le estamos asignando esta propiedad. Recuerden que no es lo mismo esto que esto, técnicamente, porque este data es esta variable o este estado que nosotros hicimos. Y esta data es una propiedad de este componente que nos inventamos. Para poder recuperar la información de aquí, nos vamos al componente y en consola vamos a especificar de las props data. Recuerden, muy importante, tener aquí como parámetro las props. Todas las propiedades que van a pasarse en el componente se van a recuperar a través de las props. Yo quiero solamente recuperar data en este momento y vamos a guardar este otro y vamos a probar. Vamos a cargar nuevamente toda la información. Si yo selecciono View Cars, noten que ya está renderizando o cargando el componente y ya en el View Data, en el componente que acabamos de hacer, ya está recuperando esa propiedad que le acabamos de pasar. Si selecciono Users, bueno, voy a limpiar aquí, voy a seleccionar Users. Vamos a ver. Ok.
Noten entonces que en users ya está recuperando los usuarios. Lo otro que vamos a hacer es cambiar aquí el título. La idea es que diga View Users o View Cards de acuerdo a la selección del usuario. Por lo que lo vamos a trabajar de esta forma. Teníamos un componente, perdón, un estado que se llamaba title y ese es el que vamos a utilizar. Ya lo teníamos como por aquí. Bueno, aquí teníamos una constante que se llamaba igual, pero para no duplicar información, vamos a hacerlo de una forma más fácil. Todo esto, toda esta información, vamos a incluirla dentro de la función setTitle. Ya directamente estamos cambiándole la propiedad o el valor a este estado, a setTitle, a través de esta función. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar mediante una propiedad ese estado para recuperarla después con el componente. Ya con esta propiedad vamos a recuperar el valor del título. Ya digamos, ya vimos que data sí está funcionando. Vamos a cargar el título. Es más, vamos a hacerlo aquí directamente desde aquí. Podríamos hacerlo así de esta forma. Props title. Y podría eliminar de una vez aquí el console log. Voy a cargar nuevamente. Voy a limpiar consola. Le doy View Cars y noten que ya carga Cars. Doy Users y noten que ya está cargando Users. Toda la opción de renderizado, de en qué momento se va a llamar a un componente, todo eso ya es trabajo de React. Ya React nos hace todo ese trabajo por nosotros. Ahora lo que nos falta es desplegar la información. Para poder desplegar esa información podríamos hacerlo en otra fila. Vamos a escribirlo bien. Escribimos row, otra columna. Bueno, digamos, sí, una columna de 12. Y digamos, para este ejemplo vamos a poner una ULL, una lista no ordenada. ¿Cómo vamos a desplegar eso? Lo que vamos a hacer es que recuerden que le habíamos pasado por parámetro este data, esta data. Y esto no es otra cosa más que un arreglo de objetos, es un JSON. Lo que tenemos que hacer es mapear ese arreglo, o sea, es decir, ir recorriendo elemento por elemento de ese arreglo para desplegar cada uno de esos elementos como un elemento de la lista. Por lo que hacemos lo siguiente. Abrimos llave, llamamos a props.data y lo mapeamos. Escribimos map, abrimos paréntesis y en esos paréntesis va a llevar una función flecha. La función flecha lo primero es que vamos a determinar el ítem o el elemento de ese arreglo. Eso es para ir recorriendo cada uno de los elementos en total. Posteriormente vamos con la función flecha y como no vamos a utilizar ninguna funciones ahí, podemos utilizar el paréntesis, así de sencillo. Y después, por supuesto, el li. Dentro del li, vamos a especificar cuál de todas las propiedades de ese elemento es que queremos desplegar. Si fuera, por ejemplo, digamos que, vamos a ver si lo tengo por aquí, no está por aquí, vamos a ver aquí. Ok, recuerden que, por ejemplo, en users tenemos first name, esa propiedad. Vamos a renderizar esta propiedad solamente, first name.
Procedemos con item.firstName. Y otra cosa que se me olvidó comentarles es que cuando se mapea un arreglo, cada uno de estos elementos necesita una llave. Voy a dejarlo así. Vamos a desplegarlo. Y noten que si le doy users, ya me está desplegando todos los nombres de los 500 usuarios. Pero dice que cada hijo de una lista necesita una única llave. Y eso lo resolvemos de esta forma. Damos key y recuerden que en este caso el ítem también tiene un ID. Esto lo hace único, es un registro, el ID es único en cada uno de los registros, por lo que podemos utilizar el ID, item.id. Guardamos, revisamos y volvemos a cargar. Seleccionamos users y ya está resuelto esta situación. Pero aún no está resuelto otro problema bastante grande. ¿Qué pasa si yo selecciono cars? Vean que está renderizando ahí porque sí está mapeando el arreglo carros, pero no está desplegando ninguna información. ¿Por qué pasa eso? Por la sencilla razón que cars no tiene ninguna propiedad que se llama first name. Cars, veamos que tiene cars. Voy a copiarlo esto para no perderlo en otra pestaña y vamos a cargar cars para ver las propiedades que tiene cars. Tiene una propiedad, bueno, tiene el ID y tiene una propiedad que se llama CarMake. Bien, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿En qué momento vamos a poder resolver o vamos a decirle a JavaScript que es la propiedad CarMake o, por ejemplo, firstName? Aquí podemos utilizar un truco y es mandarle estas propiedades del ítem mediante parámetros. Para ello podríamos generar aquí un objeto y eso lo vamos a hacer de esta forma. Creamos el objeto con las siguientes propiedades. Tenemos cars y users. En cars, estos son los nombres de las propiedades que vamos a utilizar. Estos tienen que ser exactamente igual como se reciben en el JSON. Por ejemplo, tenemos users, tenemos cars y las propiedades, por ejemplo, CarMake, Model, Year, Color, VIN. Esto tiene que ser exactamente igual como lo especificamos aquí, al igual que en el usuario. El first name, last name, email tienen que estar exactamente de esta forma. Bien, una vez que nosotros tenemos el objeto, podríamos determinar con una validación, con un condicional, cuál es, porque recuerden que aquí en el título viene si es cars o users. ¿Cuál es la selección actual del usuario? Pero podríamos ahorrarnos esa condicional y lo hacemos igual a través de un parámetro. ¿Cómo hacemos eso? Vean que es un truco bien interesante. Vamos a crear una constante. Vamos a crear una constante que se llama current header. Y lo que vamos a asignar es de headers. Abrimos llave. Vamos a asignar el props title, perdón. ¿Por qué eso? Porque si en algún momento título, title viene con cars, current header va a cargar
solamente este arreglo. En caso contrario, si viene con users, va a cargar esto, porque lo que se está llamando con title es esta propiedad, cars o users. ¿Cuál es el secreto? El secreto consiste en esa propiedad de título donde se cargan propiamente, que sean exactamente igual. O sea, este cars, este dato o este valor y este otro tienen que ser exactamente igual que estos que están aquí como las propiedades, para que coincida la propiedad y pueda recuperarse los valores de dicha propiedad. Vamos a crear aquí un log y vamos a imprimir aquí. Vamos a cargarlo, visualizarlo. Noten que si yo selecciono cars, va a cargar las propiedades de los carros. Si yo selecciono users, va a cargar los encabezados de los usuarios. Ya con esto lo hacemos de esta forma. El mapeo ya no vamos con el ítem, ya no vamos a quemar el first name, sino que vamos a utilizar current header. Vamos, copiamos, pegamos current header y, perdón, aquí sería, no sería con puntos, sino sería con llaves, con corchetes o paréntesis cuadrados. Pero, ¿cómo vas a ver cuál propiedad de todas es la que yo quiero renderizar aquí? Simplemente yo digo que si la posición 0 es el ID, la posición 1 el bin y ahí sucesivamente, al igual que la posición 1 es first name. Vamos a seleccionar el bin y el first name en cada uno de ellos. Sería la posición 1 del arreglo. Vamos a guardar, abrimos y si selecciono usuarios carga esto, si selecciono carros carga esta otra. Si quisiéramos desplegar otro dato, simplemente copiamos esta instrucción y lo ponemos a la par. Entre ellos podríamos separarlos por un par de guioncitos y ya aquí no estaría cargando la posición 1, sino la posición 2, que la posición 2 equivale a, veamos, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, el fabricante, y en el usuario sería el last name, el apellido. Vamos a desplegar y noten que el fabricante, en caso de los carros y de los usuarios, ya se estaría cargando el apellido. Como último punto de esta sesión, vamos a formatear los datos y vamos a presentarlos de una forma más amigable, más agradable. Vamos a presentarlos a través de una tabla. Por lo que vamos a cambiar algunas cosas de aquí. Primero, ya este UL ya no lo vamos a necesitar. Vamos a quitar toda la parte de la UL de la lista no ordenada. Vamos a dejar solamente la columna 12. Vamos a eliminar esta parte y vamos a crear la siguiente instrucción. Primero vamos a cargar la etiqueta tabla y no se nos tiene que olvidar que esta tabla para efectos de Bootstrap tiene que ser de la clase table. Posterior a ello, vamos a crearle los encabezados. Seguidamente vamos a declarar la fila y después vamos a declarar ya o a definir las celdas. Empezamos con esta primera que contiene el ID. Podríamos especificarlo así o también podríamos determinarlo con estos encabezados. Sabemos que el ID es común para los dos datos, por lo que podríamos hacer current header. Vamos a meterlo dentro de llaves, current header y la posición 0. Aquí se nos tiene en el TH
por un tema de accesibilidad, tenemos que especificarle el scope. El scope para este efecto es una columna. Esto lo podemos copiar varias veces, dependiendo la cantidad de columnas que queramos. Por ejemplo, bueno, vamos a pegarlo aquí una vez más. Vamos a decir que este es el 1, que esta sería la columna del bin o del first name, y ahí sucesivamente. Continuamos con la posición 2 y la posición 3. Ok, vamos a ver qué pasa si se... Ok, bueno, ya va agarrando ahí la forma. Y ahora lo que vamos a trabajar es, o en las demás filas de la tabla. Para ello, lo que tenemos que hacer es definir otro campo que sería el tBody. Y ahora sí, dentro del tBody, lo que vamos a necesitar es ya mapear esos datos que anteriormente habíamos desplegado en una lista. Ahora lo vamos a desplegar en el cuerpo de la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decirle con props.data.map. Para mapearlo, igual especificamos el ítem, función flecha, y dentro de paréntesis lo que vamos a especificar es ya la fila. Y la fila sería tr. Y dentro de tr es donde nosotros vamos a definir cada una de las celdas. Por ejemplo, puede ser una th que es la que va a renderizar la primera columna, que es el ID. Este th lo que quiere decir es que es como un encabezado y lo va a poner en negrilla. Así que podríamos hacerlo de la siguiente forma. Decimos ítem. Bueno, no le vamos a poner el ID así, sino que vamos a utilizar el current header. Sería current header. Vamos a darle current header, la posición 0 y listo. A este th si tenemos que definirle el scope, que ya no está dentro de una columna, sino que es una fila. El scope ya sería row. Muy bien. Y continuamos con las demás celdas que serían ya td. Simplemente lo que podríamos hacer es copiar esta información y sencillamente cambiamos el número. Vamos a copiar todo esto, pegamos hasta el 3. Esta sería la posición 2 y esta sería la posición 3. Vamos a ver cómo se visualiza. Muy bien, ahí ya se está visualizando la tabla ya de una forma más presentado, pero me está dando un error aquí, una alerta de la llave. Recuerden que todos los elementos que se renderizan mediante el mapeo hay que establecer una llave. Sería aquí en el tr, vamos a darle aquí y sería del ítem el ID. Vamos a ver, vamos a actualizar, a refrescar los datos y le doy carros. Aquí tenemos los carros y aquí users. Muy bien. Hay un detalle con esto que en realidad si nosotros nos pusiéramos un poco más finos, más avanzados en esto, ya esto no lo presentaríamos los 500 registros en una sola tabla, eso no se acostumbra a hacer, sino que se trabaja con algo que se llama paginación, que uno determina cuántos elementos o registros quiere mostrar por vista. Y puede hacer un siguiente, por ejemplo, para ir cargando las otras páginas o las otras vistas. O se podría implementar un buscador que preste para que la persona escriba, ya sea el correo o no sé, o cualquier dato de estos, y que lo cargue aquí con los que coincidan, con la palabra que coincida. Pero esto ya sale fuera del ejemplo, por lo que
De momento simplemente podríamos, pues aquí cambiar algunos diseños de la tabla. Por ejemplo, creo que hay uno que se llama, una clase de Bootstrap que se llama Table Stripe alternadas. Incluso podríamos establecer este otro, creo que es Dark, el diseño Dark. Vamos a ver. No, este no es el diseño. Vamos a ver aquí en Bootstrap y nos vamos a Table para ver cómo era los... Bueno, se pueden formatear con colores. Y tenemos aquí. Ok, es Table. Ah, ok, es una clase separada. Por lo que sería de esta forma, Table Dark y Table-Stripe. Vamos a guardarlo y noten que ya aquí, dependiendo del gusto de ustedes o dependiendo del cliente, ya sí se van a mostrar los datos de una u otra forma. Para la paginación y todo eso, posiblemente lo podríamos ver en alguna otra sesión. Hasta la próxima.